presentes aquellos consejos de Belucio, consejo de redacción, en los cuales recordaba que la brevedad, no hay motivo para homenajear la brevedad, así que yo no voy a ser breve en homenaje a ella, sino que simplemente voy a tratar de ser breve, ¿sí? Tengo el pro y los contras de ser el tercero en el uso de la palabra, ¿sí? Los pro quiere decir que mucho de lo que yo iba a decir ya ha sido dicho, y muy bien dicho, por mis colegas. Y los contras son eso mismo, que mucho de lo que iba a decir ya ha sido dicho por mis colegas, ¿sí? Así que poco me queda para decir. Sí tuve, como bien recuerda el doctor Dalavia, mis 15 minutos de fama mediática, ¿sí? Cuando protagonicé con el jefe de gabinete un paso de vodevil, ¿sí? No puede considerarse un incidente más que un paso de vodevil. Después me voy a referir a él. Primero quiero empezar haciendo alusión a otra cuestión. Hace 4 años el doctor Ricardo Recondo tomó la presidencia de la Asociación de Magistrados y desde ese momento yo estoy colaborando con él muy estrechamente. Es un honor y una gran responsabilidad hacerlo. De hecho, voy a continuar colaborando con él ahora como candidato junto con él al Consejo de la Magistratura, ¿sí? Probablemente él sea consejero y yo no. Esto también es bueno, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que nos planteamos cuando él tomó la presidencia fue esta cuestión del desafío comunicacional de los jueces. Este gran problema que tenemos los jueces para comunicarnos con los medios. Y tratamos de ver la forma de solucionar esto, o de aportar, no solucionarlo nosotros, pero sí tratar de aportar a una solución. Hicimos una ronda de reuniones con periodistas de distintos medios, de distintos medios audiovisuales, editoriales, periodísticos, etc. ¿Sí? Y tuvimos un aprendizaje duro, concreto pero duro, ¿sí? Cuando un periodista muy importante nos dijo lo siguiente: si la Asociación de Magistrados me trae un comunicado, lo que yo hago es tirarlo a la basura. Si usted me trae una noticia, yo la publico. Y ahí aprendimos rápidamente cuál es el problema de la comunicación entre los jueces y el periodismo. Que los jueces tratamos de comunicar situaciones que son muy complejas y que no son marketineras y que no son gancheras. Y que en general el periodismo, esto es una crítica, pero una crítica, quiero que se vea así, constructiva, porque tenemos que encontrar la forma de hacer una comunicación mejor. Las causas en juicios orales tienen, bueno, matices muy particulares que son los que aquí los colegas han descrito. Las causas escritas o en los cuales el procedimiento es de oralidad escrita, ¿sí?, encierran otro desafío muy distintos, ¿sí?, muy distintos, porque lo único ganchero que puede haber son determinadas decisiones durante el procedimiento o al finalizar el procedimiento. El desafío del juez acá es cómo salir de ese atavismo cultural que tenemos del juez que vive encerrado, que vivía encerrado en su despacho y que no se comunicaba y que solo hablaba a través de sus sentencias, y el requerimiento republicano de comunicarse, porque las sentencias y las resoluciones judiciales son también actos de gobierno en un sentido amplio y deben ser comunicados adecuadamente. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio, insisto, entre la parquedad y el exceso? ¿Cómo lograr el equilibrio entre una comunicación adecuada que no caiga en la anticipación de decisiones, anticipación indebida, o en la imagen del juez a la mañana parado en el portero eléctrico de su casa, anticipando lo que va a hacer durante el día, ¿sí? Cuestión que después lleva a diversos problemas procesales, no menores en algunos casos, ¿sí? Entonces, el desafío no es menor. El desafío no es menor y creo que el SIG ha venido en gran medida a darnos un paraguas, a solucionar este déficit de comunicación, ¿sí?, a ponerse como mediador en una situación en la que los jueces no solo no estamos preparados, sino que corremos riesgos procesales si comunicamos determinadas decisiones o determinados pasos procesales que vamos a adoptar, ¿sí? Esto en cuanto al desafío con que nos encontramos nosotros en la asociación. Tengo que decir que después de casi dos periodos presidenciales de Recondo no hemos encontrado la forma de solucionar esto, no hemos aportado demasiado, pero sí hemos tratado de aportar al debate para que esto sea así, y afortunadamente, insisto, sobrevino, ¿sí?, en el transcurso de estas presidencias el SIG, que ha sido para nosotros un valiosísimo aporte, ¿sí? El paso de vodevil, ¿sí?, porque siempre tiene que haber alguna anécdota cómica para contar. En realidad el único problema comunicacional que he tenido, yo tuve dos problemas comunicacionales, uno cuando era juez subrogante y tenía 6 meses como juez, ¿sí?, en el cual me cortaron. Yo estoy en mi despacho, da a la calle Lavalle, tengo un despacho fantástico, ¿sí?, con un ventanal buenísimo, ¿sí?
El problema es que todos los miércoles escucho las protestas de los jubilados y además tuve que presenciar cómo me cortaron toda Plaza Lavalle, empapelándola, sugiriendo profesiones de mi madre que nunca cultivó, grados de ignorancia que yo desconocía que eran públicos, ¿sí? Y cuestiones varias. Ese fue un problema que en su momento fue muy poco abordado por la prensa y en forma muy deficiente, tan deficiente que hasta mi nombre salió equivocado. A ver, insisto, el gancho periodístico a veces es lo que hace que se distorsione el contenido de la resolución judicial. Mi paso de vodevil con Aníbal Fernández, ¿sí? Es algo que tengo para contarle a ustedes, se lo voy a contar también a mis nietos en su momento, pero que en realidad tomó una relevancia mediática, no por la causa, ¿sí?, sino por el paso de vodevil en sí y qué implicaba este. Y tomó un vuelo mediático quizá también por una decisión personal de mediatizarlo. Personal, habló de una decisión mía, porque creo que en ese momento estuvo en juego una cuestión mucho más importante que el acierto o yerro de una decisión judicial que podía eventualmente ser revisada, revocada, modificada, ¿sí? El problema eran las instituciones y los límites que tienen los desbordes del Poder Ejecutivo y la división estricta que tiene que haber entre los poderes. Algunos recordarán, si no yo refresco, ante una orden de allanamiento que yo estaba tratando de hacer cumplir, pedí el auxilio de la fuerza pública. El auxilio de la fuerza pública que obtuve, en vez del grupo Geo que yo esperaba, ante una multitud que bloqueaba el acceso al local que yo pretendía allanar, fue el comisario y subcomisario vestido de civil y sin patrullero. No me pareció que fuera la fuerza adecuada para repeler el problema con el que me enfrentaba, no obstante lo cual, ¿sí?, le manifesté al comisario mi decisión de que me franqueara el acceso. El comisario gentilmente me dijo, dice el Aníbal Fernández que lo llame. No me pareció una sugerencia aceptable en el marco del régimen de división de poderes republicano. Se lo manifesté en términos un poco distintos al comisario, pero bueno, obviamente no hice el llamado. Pero sí insisto con esto, mi decisión fue mediatizar esto no por la cuestión judicial, sino por la relevancia institucional. Este paso de vodevil, como lo llamo yo, creo que era un grave conflicto institucional interpoderes, ¿sí?, representaba en ese momento, ¿sí? La prensa responde, mal que me pese a mí, mal que nos pese a todos, ¿sí?, a intereses comerciales, en un sentido, quiero que esto se interprete bien. La prensa necesita vender un producto, ¿sí?, y esto es comprensible. No puede subsistir la prensa. Yo soy gran comedor de papelitos que me pasan, ¿sí?, y ya estoy terminando, ¿sí?, y yo estoy terminando, ¿sí? La prensa necesita, vuelvo con el tema que anticipaba antes y con esto sí voy a cerrar, ¿sí?, la prensa necesita títulos gancheros. El Poder Judicial tiene muchos títulos gancheros para proporcionar. El problema es que cuando lo toma la prensa únicamente como el título ganchero y sin el desarrollo adecuado y la fundamentación adecuada que llevan a esa resolución, tenemos una mala comunicación. Yo solo quiero cerrar aquí, sí, tratando de alertar y aventar un gran problema que enfrentamos a diario, que es el de los linchamientos mediáticos. Linchamiento mediático no solo de aquel que es imputado en una causa penal y es juzgado, ¿sí?, juzgado y condenado directamente por los medios, porque esto vende, yo lo entiendo, vende desde un sentido marketinero, es ganchero, ¿sí? Y aventar también y alertar sobre el peligro del linchamiento mediático de los magistrados. Los magistrados estamos sujetos a presiones constantemente, ¿sí?, y los medios son una presión muy fuerte. En este momento tenemos presiones de muchos lados. Entonces, el cuidado tiene que ser de los magistrados para mantener el equilibrio, y creo que para que haya una buena comunicación, el cuidado debe ser también de la prensa para no presionar indebidamente tampoco